Sí, dos cuestiones. Ustedes recordarán que la Cámara de Diputados, la oposición de Juntos por el Cambio, la puso en un trance de no seguir sesionando hasta tener un nuevo protocolo. Esto ocasionó que incluso se judicializara la última sesión, que tiene, por ejemplo, una importante ley como es la de auxilio extraordinario al sector turístico, de transporte, de gastronomía y hotelería vinculada al turismo, y que durante 2 semanas se paralizó la actividad también de las comisiones fruto de esta situación, ya que no asistían y las la amenazaban de tildarlas de ilegales. Así que hay muchísimos temas en tratamiento urgentes. Uno que ya durante la semana hemos sacado dictamen, que es el de una ley para la sostenibilidad de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que fue dejado en un estado desastroso y urgentemente tiene que salir esta ley para permitirle al gobierno nacional, a través de ANSES, refinanciar, por ejemplo, las deudas de las provincias adquiridas con ANSES, los créditos de los jubilados, poder seguir pagando el fondo de esta reparación histórica que justamente iba a ser cubierto con el blanqueo de capitales y que fue la excusa para sancionar esa ley, y ya se acaba de este mes de las últimas cuotas de este impuesto, y por supuesto queda desfinanciado. Los jubilados y todos los que tenían reclamos ante la justicia. Así que una ley importantísima, igual que hemos logrado dictamen para la adhesión argentina al acuerdo de Escazú, un acuerdo ambiental latinoamericano que va a garantizar los derechos humanos para los que promueven justamente la defensa del ambiente y la información pública de todos aquellos hechos que trastoquen el ambiente. Es un acuerdo de avanzada, igual que el acuerdo 190 contra la violencia laboral de la OIT. Es decir, son muchísimos los temas. Y ahora, esta semana, empezó el tratamiento, como ustedes decían, del aporte extraordinario y por única vez para atender los gastos de la pandemia, y que ya tuvo una reunión y el lunes esperamos sacar despacho, dándole el debate a la oposición, que impensadamente manifestó una férrea oposición a un proyecto que tiene más del 70% de la opinión pública al favor, ¿no? Escuchándolo, diputado, nos preguntamos los cordobeses, en estos tiempos tan iracundos con respecto a esta pandemia a nivel mundial, que es algo que queremos tratar de entender, ¿por qué la oposición al gobierno, el partido que representa a un gran sector de los argentinos, le muestra justamente a su electorado esa falta de colaboración en contraposición a la colaboración que existió, y hay que hacer un poco de memoria, cuando asumió el gobierno del presidente Macri, que no tenía mayoría en las cámaras, y en ese momento la oposición, que hoy es oficialismo, dio quórum y apoyó realmente situaciones que favorecieron al oficialismo. Me recuerdo una que fue el pago a los fondos buitres de manera, diría,
automática, si vale el término. Digo, haciendo un poco ese paralelismo histórico muy reciente, usted que está ahí representando a los cordobeses como diputado nacional, ¿qué nos puede explicar en esa falta de raciocinio, en medidas tan importantes como estas que usted nos acaba de contar? Mire, cuando asumió el gobierno el macrismo, lo hizo profundizando una grieta y hoy se sabe, bajo falsas acusaciones, identificando al sector al que pertenecemos como los corruptos número uno del país. Y despertó la expectativa de sectores concentrados de la economía que la liberalización de medidas como eran, por ejemplo, la liquidación de divisas sin término, el libertinaje que significó también las tarifas con aumento de más del 1000%, iba a traer solución, porque el problema de la inflación era justamente el Estado y la emisión. No solo que se emitió, sino que la inflación fue récord y no vinieron las inversiones y se endeudó el país como nunca. Esta realidad que sabemos coloca en dos situaciones distintas. Cuando el Frente para la Victoria en ese momento se transforma en oposición, tenía una gestión en donde podía mostrar grandes realizaciones en generación de empleo, en comunicaciones, en educación, ciencia, técnica, etcétera. Esta fuerza política que nació con noticias falsas, que nació profundizando una expectativa como era la pobreza cero a partir del derrame, no puede mostrar en sus 4 años que ha estado en gestión una sola realización para defender como proyecto político. Esa es la gran diferencia. El Frente para la Victoria no impidió el funcionamiento del Congreso, lo acompañó. Pero aún así, en el año 2019 y en el año 2018 fueron pobrísima la cantidad de sesiones y temas discutidos en el Congreso, que fue borrado por estos republicanos que hoy toman esa bandera. Por ejemplo, ya llevamos más sesiones y muchísimas más reuniones de comisiones que todo el año 2019. Han pasado todos los funcionarios del Ejecutivo, 1, 2 o varias veces. El martes le doy el anuncio, va a ir el ministro de Economía a exponer sobre el presupuesto. Fue el ministro de Economía a exponer sobre la sustentabilidad y sostenibilidad de la economía y sustentabilidad de la deuda. Se hicieron los arreglos con los acreedores internacionales, es decir, para desahogar el país y desendeudarlo en parte con la monstruosa deuda dejada. Ayer se conoció el dato de los acreedores en moneda extranjera bajo legislación argentina, alcanzó el récord del 99,4% de adhesión, con una baja en los intereses y con una reorganización en los vencimientos. Es decir, nosotros estamos mostrando realizaciones y la oposición, su futuro político, está abonado con la sola posibilidad de aliarse a los violentos, a los que no imponen razón. Entonces es muy difícil que a los proyectos que presentábamos, por ejemplo, de aporte solidario, ley de conocimiento, y le podría decir una enorme cantidad de leyes que estamos haciendo funcionar en el Congreso, se le anteponga una propuesta mejor,
Entonces queda la oposición por la oposición misma, buscando algún defecto. Pero fíjese que en la Comisión de Hacienda, y usted lo decía cuando la preside Carlos Heller, nosotros hemos modificado lo que era atendible, lógico y fuera un aporte, tanto por sugerencia de nuestros diputados, de nuestro bloque, como de la oposición, que no es solamente Juntos por el Cambio, la oposición es mucho más amplia. Todas las mejoras en las leyes se han reformado y encuentran en Heller justamente la flexibilidad necesaria para que la ley no pierda el objetivo, pero sí incorpore lo positivo que pueda aportar la oposición. Pero sin embargo estamos viendo permanentemente a través de su líder Macri y las declaraciones, o la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que el objetivo es provocar algún enfrentamiento, tildarnos a nosotros justamente de violentos o que no queremos escuchar, y estamos haciendo el enorme esfuerzo en favor de la democracia y los ciudadanos, de haciendo funcionar el Congreso y dándole todas las posibilidades para que hablen horas y horas, pero no aportan una idea que sea superadora a los temas a tratarnos. Bueno, justamente uno de los temas que tienen los cordobeses y a los argentinos en vilo es el tema de esta doble vara. En Córdoba podemos ver, y en el país, que los medios de comunicación hegemónicos todavía presentan un mensaje distorsionado de la realidad que usted acaba de expresar como miembro de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Y por qué decimos esto? Porque la información que la mayoría de los cordobeses puede ver es que con esta, por ejemplo, equiparación, si vale el término, del dólar que hemos visto en los últimos días, tratando de que las divisas del Banco Central en dólares no se fuguen, los medios de Córdoba nos dicen que esto va a provocar una inflación desmedida, que estas medidas tienden a violentar el ahorro, y es todo lo contrario, porque no solamente van a fomentar la producción, sino que el dólar oficial, que eso no se explica, que es el dólar de importación, donde los productores pueden adquirir insumos que todavía no se hacen en el país, no se ve afectado. Y se lo explico, y le explico a los oyentes de una manera muy gráfica. Automáticamente, cuando sucedió esto, esta medida que ayuda a la producción y a todo lo que usted acaba de explicar, y no al sistema financiero de especulación, Canal 12, en la ciudad de Córdoba, sacó una placa realmente que como periodista nos da mucha vergüenza, y como ciudadanos mucho más, porque hizo una comparación mentirosa. Porque dijo, con 1.000 pesos en el año 2018 los cordobeses podían comprar tantos alimentos. Miren ustedes. Y con esos 1.000 pesos, en este gobierno que es inflacionario, que va en contra de los intereses de la gente, se puede comprar mucho menos. Mostrando una placa del 2018 y el 2020. Lo que no explicaron, y usted quizá lo pueda explicar mejor que yo, es que en el año 2019, por ejemplo, después de las PASO, el entonces presidente, Mauricio Macri, por haber sido derrotado, se levantó un día y dejó correr el dólar y provocó una inflación realmente terrible. Digo, ese es un ejemplo de la falta, o mejor dicho, de la desinformación manifiesta y tendenciosa que confunde a muchísimos cordobeses y argentinos. Sí, los medios monopólicos, primero hay que recordar que
sus dueños están dentro de los sectores privilegiados del país, por ejemplo, seguramente van a ser la bandera contra el aporte solidario, por ejemplo. Van a tomar partido fervientemente en contra de este proyecto. Lo hemos escuchado en boca de los diputados del PRO increíblemente el día jueves. Es muy difícil tener la misma cantidad de segundos, minutos, centímetros y páginas de los medios de difusión para hacer una explicación de toda esta situación. Ayer yo participé junto con algunos diputados, un grupo de diputados del Frente de Todos y senadores del Frente de Todos, con una larga reunión con el ministro Guzmán. Y también se quiso presentar esta medida de estas resoluciones del Banco Central en cuidado de nuestras reservas como desconectadas de el plan económico o el presupuesto nacional. Justamente son un reaseguro, lo explicó Guzmán largamente, con una paciencia, con una calma y una certeza que nos otorga a los diputados y senadores, y yo creo que al país, una tranquilidad, ¿no? Cuando él habla de tranquilizar la economía. Es evidente que con la baja de intereses y en el marco de esta rueda especulativa que había empresas, el listado usted puede acceder, en algún medio lo publicó, que tenían deudas adquiridas en dólares. Por lo tanto, con el abaratamiento del crédito recurrían al crédito local a una tasa que es muchísimo menor. De eso no hablan, ¿no? Los medios. Obviamente que no. Nos dicen que en el último mes bajó 10 puntos más la tasa, no lo expresan. No, hablan de que el dólar... Claro, con consistencia total con las pautas establecidas en el presupuesto para el 2021. Todo tiene una coherencia. Nosotros vamos a presentar y a partir del martes vamos a discutir un presupuesto nacional coherente con clara identificación de objetivos, ¿no? Y de preceptos bajo los que se elaboró el presupuesto. Pero es cierto también que en este marco las medidas que uno tome, por ejemplo, en el mercado cambiario y con la experiencia en Argentina, se cree la inquietud que se crea y que únicamente con los hechos, no con las palabras, va a poder desdecir esos mensajes apocalípticos que van desde lo económico hasta la interrupción institucional. Y cuando vemos los personajes detrás de estas maniobras, son los mismos, y son los mismos que se enriquecieron anteriormente con un modelo especulativo, pero también con la pandemia, porque la pandemia también deja beneficiarios y perjudicados. Y este es otro tema a tener en cuenta. Las medidas del central tratan de poner alguna lógica. Cuando el central detecta a miles de beneficiarios de algunos de los programas de atención en la pandemia, como es el IFE, como pueden ser beneficiarios del ATP, que son compradores de los $200 ahorro, uno no puede pensar que si estás cobrando el IFE tenés capacidad de ahorro de $200. Evidentemente está alimentando un mercado ilegal del que se benefician
no los que se ganan unos pesitos con esa compra de coleros, sino alimenta un mercado que presiona sobre el mercado cambiario. Hay que tener en cuenta que no hay economistas, que hay organismo internacional que diga que el dólar está en su cotización oficial depreciado o sobreapreciado. Dicen que está dentro de lo lógico a partir de la canasta de monedas que origina la cotización y la inflación y expectativa inflacionaria para mantener la competitividad de la economía. Con esto se garantiza que los que importen en la industria para abastecerse van a tener dólares. Y no era tan grande la pérdida de reserva. Mire, con respecto al inicio de la gestión, el defecto de reserva, nos informaba el ministro, era menos de $1.000 millones, pero se creaba un círculo otra vez que nos favoreciera o pusiera eje en la producción. Por eso las medidas, es decir, cuántas empresas, por ejemplo, hay que tengan que pagar una cuota de $1 millón mensuales en dólares. No son muchas. Claro. Están detectadas y casi todas recurrieron al mercado del crédito local, compraron y pagaron con nuestras reservas. Claro. Entonces, desarmar esos mercados, poner certeza, permitirle que los que tienen poder adquisitivo compran con tarjeta de crédito bienes en el exterior, paguen a cuenta de ganancias, es todas medidas lógicas en una situación restrictiva estructural de la Argentina, como es la posesión de dólares, ¿no es cierto?, las reservas. Y hay que recordar que el cepo lo puso quien dijo que el cepo era una maldición, porque si no se quedaba sin un peso claro, sin durante el fin de gestión, ¿no? Sin reservas. Diputado, lo llevo a esta tarde al Encuentro Nacional Virtual del Partido Solidario, un poco para que, como cierre de esta nota y agradeciéndole su tiempo, nos cuente a los cordobeses de qué se va a tratar y de qué va a hablar el doctor Carlos Heller. Bueno, no le digas doctor porque se enoja, Carlos. Sí, es verdad. Si vos supieras que cuando es técnico mecánico, Carlos Heller, y hoy la verdad que los economistas, para nosotros es un orgullo. Bueno, le podemos dar un doctorado sobre clase de economía, porque con esto ha hecho un gol realmente en media cancha. Es un hecho inédito, le contamos a la gente, es un hecho inédito en la historia de la Argentina, el poder plantear una medida que se aplica, y eso también hay que repetirlo muchas veces, en otros países de los que por allí denominan del primer mundo. Esto de que se colabore los sectores que realmente lo pueden hacer en situaciones extremas como esta, ¿no es cierto? Sí. Yo los invito a que esta tarde, si pueden, lo sigan por todas las redes, Facebook, YouTube, el Zoom, un Zoom que tiene capacidad de 5.000 asistentes, para el objetivo principal de este encuentro nacional es demostrar que, primero, una fuerza política es de carácter nacional, el Partido Solidario, la consistencia entre lo que veníamos proponiendo y lo que venimos haciendo los diputados, pero también muchos de los dirigentes que están en la función pública en distintas provincias, de la consolidación del espacio político. Van a hablar 20 dirigentes de distintos territorios, y la idea que manejamos en la Dirección Nacional junto con Carlos Heller y otros dirigentes es
fija hacer el primer encuentro nacional para revitalizar la política como fuerza, como partido político, porque uno de los mensajes lamentables de la derecha, de los sectores que no les importan, que usan a veces los sellos partidarios solamente para hacer su voluntad, como es el caso del PRO, puedan discutir abiertamente, proponer abiertamente sus propuestas a la sociedad y mostrar que con esta pandemia que nos trajo y nos está trayendo muchísimos dolores, tanto humanos, ¿no?, como económicos, también nos dio esta virtud de poder hacer estos encuentros de la virtualidad, y que nosotros lo queremos traducir en este momento con un encuentro que seguramente va a terminar en un documento de un posicionamiento político y un análisis político que coloque a nuestra fuerza partidaria dentro del Frente de Todos en condiciones de seguir asumiendo los compromisos, de seguir resistiendo esta idea de violencia a la que quiere someternos la oposición, pero empujando cuestiones como la que vos decías recién, Serrano, que es un aporte solidario. En el mundo hay ganadores y perdedores. En la pandemia la riqueza se concentra mucho más, y si el Estado no juega un rol equilibrador y a su vez un rol activo en la economía, salir de esta situación económica y social va a ser muchísimo más difícil, y no es con lo que nos comprometimos, por lo menos el que habla, y vos conocés bien que es lo que hablé durante la campaña electoral y lo que hizo nuestro presidente y viene haciendo, y eso también lo vamos a reflejar esta tarde. Le agradecemos mucho, como siempre, diputado Eduardo Fernández, estos minutos por Radio Galena, y lo convocamos nuevamente, así nos cuenta cómo va el tema, tantos temas tan interesantes en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Viene el presupuesto y eso también nos interesa a los cordobeses. Así es, lo tendremos Dios mediante nuevamente. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente.